buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas. Estamos con nuestro amigo Ricardo Matosian y hemos elegido, que nos estamos ya acercando a fin de año, vamos a hacer un programa en donde nosotros dos vamos a dialogar un poco sobre el rumbo del país y vamos a tratar de, ya que habitualmente le hacemos preguntas a nuestros invitados y no queda demasiado tiempo para formular comentarios y dar nuestra opinión sobre la situación que atraviesa la Argentina y el mundo, hoy vamos a intentar hacerlo de cara a una suerte de balance, entre comillas, ¿no? Vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Para los kirchneristas, lo que vivimos actualmente no solo es una democracia, sino que es una democracia excepcional, extraordinaria, en donde lo que surge como decisiones es lo que la gente más quiere. En cambio, los que no están con el kirchnerismo, dentro del campo de los que no están con el kirchnerismo, que cuando fueron las elecciones era un 46% y hoy en día podríamos sospechar que ese guarismo ronda el 65-70%, ¿no? Ese campo opositor, a juzgar por las grandes manifestaciones como la del 8N. Dentro de ese gran campo, que es bastante heterogéneo, hay opiniones divergentes sobre si efectivamente esto sigue siendo una democracia, si es una democracia sucia o si directamente esto ya no es una democracia. A mí me gustaría tratar de expedirme sobre esto en este programa. Hemos escuchado en algún programa a Caparrós aquí decir que esto seguía siendo una democracia, que esto no es una dictadura. Sebrelli o Marcos Aguinis se han manifestado en un sentido distinto. Para ellos esto ya casi se desliza a un terreno casi de una dictadura. A mí me parece en este sentido que hay que distinguir muy bien, porque Caparrós decía, no, esto no tiene nada que ver, yo en el 76 me tuve que exiliar. Entonces parecería que se confunde lo que es un golpe militar clásico con un sistema fascista. En este sentido, una dictadura militar, lo primero que tiene son armas. Llegan al poder con armas. Pueden ser armas o puede ser una suerte de revolución en algún sentido. Desde este punto de vista, una dictadura militar clásica era Onganía, llega al poder, más allá de que él intenta un acuerdo con sindicalistas, llega con las armas, derroca a Ilia. Franco, la Guerra Civil Española, llega con la violencia. Videla, el general Odría en Perú, Pinochet en Chile, son dictaduras militares. Justamente a este tipo de personas, que son lo contrario del fascista, se lo llama fascistas erróneamente, y digo que son lo contrario del fascista porque lo que hacen no solo no es movilizar a las masas, sino desmovilizarlas. Pensemos en Onganía. Onganía fue rompiendo los puentes con todos los elementos de la sociedad. Lo rompió con los estudiantes, Noche de los Bastones Largos, lo fue rompiendo con los sindicalistas que primero estaban con él, lo fue rompiendo incluso hasta con los propios militares. Después termina Lanusse derrocándolo y poniéndolo a Livingston. Fue rompiendo con todos los elementos de la sociedad, desmovilizó a la sociedad, rompía con el arte, esas actitudes con el Ditela, yendo allí se ponía a la sociedad del otro lado, justamente no solo no la movilizaba, sino que la ponía del otro lado. El fascismo es lo contrario. El fascismo, y los, digamos, más típicos fascistas, podríamos decir Mussolini, Hitler, Perón, hasta cierto punto Kemal Atatürk en Turquía, Chávez en Venezuela,
lo que hacen es narcotizar a la sociedad. Lo que hacen es encandilarla como si le dieran un ácido o una pócima, con la cual la sociedad queda como drogada. ¿Y cuáles son entonces los elementos que utiliza el fascismo para producir este encantamiento en una sociedad? El primer elemento es necesariamente un caudillo. Sebreri había dicho que el populismo argentino era un populismo frío porque no tenía un caudillo específicamente. Sin embargo, la muerte de Kirchner, sobre todo la muerte de Kirchner, porque Kirchner evidentemente no era un personaje pintoresco, interesante, era un político interesante y punto. Pero ni desde su aspecto físico, no sabía hablar, Perón sí sabía hablar, Chávez sí sabía hablar, Kirchner no sabía hablar directamente, tartamudeaba, se trababa. Ceseaba. Le faltaba el caudillo, la muerte y ese cajón cerrado se lo dieron. Le dio a ella un carácter que él no poseía. La invistió, la entorchó de un carácter caudillesco. Por eso él, por eso es la idea de él. Lo segundo es lo típico, lo más típico, lo más prototípico del fascismo, que es la movilización de las masas, la politización total. Esto es lo más típico. Cuando uno ve las películas de Fellini, por ejemplo, ve que estaba en las casas metido la politización, la lucha, y la movilización llegaba a todos lados. Por eso, a 678 lo pueden ver, puede tener 2 puntos de rating, no les interesa, porque esos 2 puntos son los catequistas, que tienen que salir a catequizar por todos lados y a pugnar porque todo el mundo finalmente los vote. Ese 2% no es todo el pueblo, ese 2% son los catequistas. Esto es la movilización, además, la cámpora. Además hacen como una representación con micros, con camiones, que representa una movilización, pero que en definitiva siempre lo puede hicieron. No serlo. Hay un tema que a vos te gusta mucho, que es la posmodernidad. Yo lo vi una vez a Néstor Kirchner, yo lo vi en Salta cuando todavía no era presidente, y él lo que hacía era ir a los pueblos, ponían las cámaras de televisión, ponían adelante una cantidad de gente a la cual ellos la llevaban, habría 10 o 20 personas ahí del pueblo, y entonces iban repitiendo las imágenes para después pasarlas por Crónica TV, que la tenían como alquilada, y la pasaban por todo el país y parecía que eran manifestaciones multitudinarias, y eran manifestaciones con 20 personas genuinas y 50 compradas. Y eso parecía, era una representación. Representaciones, claro, de la realidad. Hitler justamente asustaba en la Segunda Guerra Mundial con maquetas de tanques. Hasta Emiliano Zapata lo hizo. Emiliano Zapata llegó a hacer manifestaciones truchas que vendía a los canales norteamericanos para asustar. La cámpora, el Cuervo Larroque, el movimiento Evita con Pérsico, Unidos y Organizados, Colina de Alicia Kirchner, el movimiento de Delía, de Tierra y Vivienda, son todas formas de movilizar a la sociedad y de tenerla todo el tiempo tensa y atenta. En las escuelas, se lleva a las escuelas estas cuestiones que hemos tratado en el programa recurrentemente de incitar a los alumnos con dramatizaciones, etc. El batallón militante, ni Perón llegó a tanto, ni Perón se animó a sacar presos de las cárceles para que vayan a hacer actos populares. Los grandes actos como eran los grandes actos de Hitler, que después se los filmaba Leni Riefenstahl. Ahora, es decir, todo dirigido a crear las apariencias de una realidad que no existe. En algún sentido es eso, y en algún sentido existe porque esa movilización, o ese 678 que lo ve 2 puntos, finalmente termina produciendo un efecto cuando la economía los ayuda. Claro. Paula De Luca, o De Luque, no sé cómo se llama porque es una directora un poco desconocida, es la Leni Riefenstahl del kirchnerismo. Pero ahora no se ve claro esto. Esto se va a ver con el tiempo.
Esto se va a ver con el tiempo. Entonces estamos en los dos primeros puntos, el caudillismo y la movilización. El tercer punto es el populismo y el empalme con la cló. Todos sabemos más o menos qué es el populismo, pero lo central que tiene que generar el populismo es, una vez que se consiguió ese famoso significante vacío, dejar a los demás afuera y generar una gran división en la sociedad. Esa división es la que produce una tensión dramática que hace centralmente a los fascismos. Este es el tercer punto. El cuarto punto son las estigmatizaciones y las persecuciones. Recordemos que aquí se han hecho persecuciones judiciales contra Herrera de Noble, imputándole nada menos que haberse robado hijos. Y era todo mentira, aparentemente. Se le ha imputado a Macri, que era un opositor dentro de la democracia, supuestamente, cosas fútiles. Y se le ha imputado a Moyano, cosas que no sabemos si son ciertas, pero que no le eran imputadas cuando era amigo y se le empiezan a ser imputadas cuando es opositor, ¿no? Es decir, hay persecuciones judiciales. La prensa, el Clarín miente en todos los canales, Eve de Bonafini haciéndole un juicio, porque acá es muy curioso, ¿no? Porque se rasgan las vestiduras cuando a Kirchner cuando critican a periodistas oficialistas. Pero no solo Cristina denunció a periodistas italianos porque dijeron que ella había ido a hacer compras, sino que Eve de Bonafini hizo un juicio público contra Magdalena Ruiz Guiñazú y otros periodistas. Y es más, todos estos movimientos que moviliza el kirchnerismo llenaron la ciudad de carteles en donde decían que Tenenbaum, Nelson Castro, etc., eran todos mentirosos. Esto se llama estigmatizar y perseguir periodistas. Entonces no pueden rasgarse las vestiduras de un lado y del otro lado hacer las mismas cosas por las cuales ellos se rasgan las vestiduras, ¿no? Este me parece que es el cuarto elemento. El quinto, típico de los fascismos, es la reinvención de la historia. Esto se vio muy claro en el caso de Papel Prensa. Y el sexto, que es lo que genera más dudas de si esto es una democracia, no lo es el autoritarismo. El autoritarismo, que siempre está presente en los fascismos, acá tiene, yo diría, características más descremadas. ¿Por qué? Porque no hay campos de concentración, como dijo recientemente en el programa Guinness, no hay exilios forzados o hay pocos. Pero ¿qué es lo que hay? Político. Claro, no hay, parecería que no hay presos políticos. Ahora, ¿qué es lo que hay? Primero, que no hay división de poderes. Esto es clarísimo. Se han desguazado fueros enteros del Poder Judicial. Se ha perseguido jueces para echarlos, con mentiras incluso. No, se quiere tener el dominio absoluto de los juzgados críticos, donde va a haber, donde tienen que fallar contra un enemigo o lo que sea. La división de poderes, el Poder Legislativo, cuando está en manos de la oposición, lo cierran, lo clausuran. Y cuando lo tienen ellos, hacen lo que quieren, es una escribanía. Y del otro lado, la barrera de las libertades individuales la han ido saqueando, la han ido diezmando. Las libertades individuales cada vez están más acotadas y menos resguardadas. Entonces, cuando estos 6 elementos, caudillesco, movilización, división de la sociedad, estigmatización de los opositores, reinvención de la historia y elementos autoritarios se ensamblan sinfónicamente, wagnerianamente, para decirlo en términos de la obra que se acaba de estrenar en el Colón. ¿Qué es lo que se plantea cuando estos 6 elementos se dan juntos? Se vacía el voto, porque cuando todo esto está junto, quien va a votar no es libre al votar. No tiene opciones. No tiene opciones y su personalidad está tan imbuida, tan embebida de todos estos elementos, que lo único que puede hacer es votar al que está, que le da la dádiva, que le da el fútbol para todos,
Porque hay que pensar que el fútbol para todos, para un chico en Santiago del Estero, un chico de 17 años, que ahora puede votar, es decisivo como comer. Entonces, ¿cómo no va a votar a los que le dan el fútbol para todos? ¿Qué le importa que se haya destrozado el mercado energético? El fútbol no es discursivo, no es estratégico. En el sentido, ¿qué nos vamos a ponerle a explicar? No, pero mirá que tus hijos no van a tener luz, no van a tener gas, no van a... ¿Qué le vas a poner a explicar eso si le están dando el fútbol? Hitler llegó a ganar con el 89% de los votos. Y ya lo hemos dicho, no es que lo comparemos. Hay un abismo entre el kirchnerismo, pero hay que señalar los peligros, hay que señalar la dirección en la cual están yendo. Cuando todos estos elementos se ensamblan, prácticamente el caudillo que está arriba puede hacer con el pueblo lo que quiere. El pueblo queda en una especie de narcosis, y la democracia, podríamos decir que queda suspendida. No aniquilada, pero queda suspendida. Esta es un poco mi visión y ahora te traslado para que vos le transmitas al público qué es lo que estás viendo en el rumbo del país. Sí, bueno, me parece ante todo una descripción muy prolija de la realidad, ¿no? Cuando se habla en los términos de posmodernos, se habla de que lo que se crea es una realidad que es más real que lo real, ¿no? Que ese es el problema que, por ejemplo, tienen los chicos cuando ven pornografía, ¿no? No ven algo que no sea real, pero ven algo que es, eso dice Baudrillard, que es más real que lo real, porque lo que les sucede después les resulta decepcionante frente a lo que llaman la hiperrealidad que están viendo en la televisión. O sea que cuando se arma un escenario de una marcha donde se concibe llevar por cualquier medio a 200.000 personas, es muy difícil crear algo que sea auténtico, ¿no es cierto?, que sea más o menos comparable como medición de fuerzas, ¿no? Ahora, el gran asunto, yo creo que el gran problema que tenemos ahora los argentinos es determinar si esto puede ir bien, si esto tiene futuro o si esto necesariamente tiene que ir mal, ¿no es cierto? Ese es el gran problema, si podemos ser optimistas o si podemos ser pesimistas, claro, frente a esta situación. ¿Cómo se puede prever? Claro, bueno, nosotros tenemos que citar al maestro Sebrelli. Sebrelli dice, el pesimismo, tanto como el optimismo, en sus formas absolutas son fatalismos o determinismos en cuanto predicen, para bien o para mal, el porvenir. Pero el futuro es incierto y el único sentimiento adecuado no es la esperanza ni la desesperación, sino la incertidumbre. Bueno, nosotros reconocemos esto en el nuevo libro de Sebrelli, El malestar de la política, ¿no? Pero también tenemos que decir que algunas cosas, claramente, si se hacen mal, terminan mal. Es muy difícil encontrar a alguien que haga algo que claramente está, que los medios adecuados no los utiliza, que utiliza los inadecuados y termine bien. Y cuando las cosas son ciertamente evidentes, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿cómo puede terminar el caso que está presentado en los Estados Unidos ante el juez Griesa? ¿Cómo puede terminar? Eso se sabe que tiene que terminar mal. Esto es como si me preguntan a mí, ¿cómo vas a terminar? Bueno, yo me voy a morir, como todos nos vamos a morir, pero el problema es saber cuándo. Y ellos dicen, bueno, sí, termina mal, ¿no? A largo plazo. ¿Y vos crees que lo del mercado energético lo pudieron prever, por bueno, ejemplo? Mira, yo traje acá algo muy interesante, ¿no? Que lo quería mostrar a la cámara, que dice, es el libro Le Monde Diplomatique, un libro, un periódico muy interesante, que en el número 70 de abril del 2005 tiene este título enorme, con este copete: Argentina camino a un colapso energético. Fíjate que estás hablando del año 2005. En el año 2000, 7 años. 7 años. Y en el año 2008 ingresó Eskenazi a YPF. Y esto, en el año 2005, ya se estaba previendo, claramente,
que la Argentina iba a entrar en un colapso energético. Ahora, yo te digo, te voy a hacer una adivinanza. Decime, Marcelo, ¿quién pudo haberlo escrito? Y no sé, la derecha internacional, algún secretario de Menem, Macri, Menem, Alieto Guadañi, algún enemigo, ¿no? Bueno, no, esto era demasiado obvio y fácil de prever. Y el que lo escribe es Alfredo Calcaño y Eric Calcaño. Y Eric Calcaño es actualmente senador de la Nación por el Frente para la Victoria. O sea que esto lo veía con toda claridad. Te voy a decir, cualquier idiota, cualquier imbécil se daba cuenta de que esto iba a terminar muy mal. Y fíjate lo que dice el segundo copete. En pocos años Argentina, está en el 2005, en pocos años Argentina podría afrontar una crisis energética de gravedad muy superior al problema de la deuda externa, que es absolutamente lo que ocurre, ¿no es cierto? Y esto lo escribe Eric Calcaño, ¿no? Que, bueno, después de haber escrito esto, probablemente alguien lo llamó y le dio los honores, primero como embajador, creo que en Francia, ¿no es cierto? Y después lo convirtieron en senador nacional. Bueno, sigue todavía en el poder y se debe arrepentir de haber escrito esto. No porque no fuese cierto, porque lo podía ver cualquiera, ¿no? Pero las cosas que se hacen mal terminan mal, irremediablemente. Entonces la Argentina está juntando un compendio de cosas que están mal hechas. Fíjate, ellos acumularon 42 demandas ante el CIADI, que es el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, que ya hay algunas que las tiene que pagar y Argentina se encuentra en default frente a los organismos internacionales. El Club de París, que ya lleva 10 o 12 años sin pagarse. La amenaza del juez Griesa, ¿no?, de la justicia de Estados Unidos, los holdouts en general. De los holdouts que pueden representar 10.000 millones de dólares, que inevitablemente va a terminar mal. Entonces, los jubilados, los juicios del ANSES, de los jubilados. Bueno, los juicios del ANSES ya no se puede ni tener una dimensión. Y fíjate vos que lo grave, a los holdouts ni siquiera se los contabilizaba. Y resulta que un día aparece y son 10.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Que se tienen que pagar casi al contado. Claro, como no se contabiliza, por ejemplo, el atraso en infraestructura. Ahora, la pregunta crucial, me parece a mí, Ricardo, es... Alguna vez creo que con Asís, acá en el programa, decíamos, sí, se va Cristina y viene, creo que Asís dijo, hasta Peralta, y viene de la Sota, y esto lo transforma en 3 meses. Ahora, yo tengo mis dudas, y tengo mis dudas por esto. ¿Hasta qué punto el populismo no anida en los dirigentes, sino que anida en el corazón, en el alma profunda del pueblo argentino? Porque ¿hasta qué punto no nos gusta a los argentinos el disfrute hedonista y rápido, y despreciamos constantemente la estrategia? Los argentinos parece que fueran pura táctica, lo rápido. Es lo contrario del emprendedor schumpeteriano. La Argentina es el arrebatador, es el tipo que va por la vida debiéndole a todo el mundo y no le importa. Sí, y además lo ayudó mucho la suerte, porque en el momento en que parecía que se había llegado a una crisis terminal, llegó un periodo de bonanza para toda la región. Los precios de la soja se multiplicaron por 3 o por 4, y entonces llegaron a multiplicarse por 4, y entonces la Argentina le pareció que podía salir sin pagar ningún precio, ¿no? Entonces Maquiavelo decía que el gobernante, el rey, el príncipe, no podía confiar en la fortuna, ¿no? Y la Argentina parece que confía en que va a haber un hecho salvador que lo rescate de este desastre anunciado, que hasta Eric Calcaño, el senador nacional por el Frente para la Victoria, había anunciado con tanta precisión, ¿no es cierto? Porque es la relación de causa y efecto inevitable. Claro, pero si es verdad lo que yo digo, que es el populismo anida,
¿Qué otra solución tiene Cristina o Eric Calcaño o cualquiera? Cuando llegan al poder, lo que tienen que darle a la gente es populismo. Yo creo que las mentalidades colectivas, la idiosincrasia de un país, cuando llega a cierta situación, puede sufrir transformaciones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los casos de Japón y de Alemania, que de haber sido devastados y destruidos por su beligerancia y por su enfrentamiento con todo el mundo civilizado en alguna época de su historia, llegaron a ser las primeras potencias. Ellos sublimaron, sobre todo Japón, sublimó su espíritu bélico, lo sublimó en su belicismo comercial. Reemplazaron las armas por valijitas con la cual salían por todo el mundo sus empresarios a vender y a colocar sus productos. En el fondo es el mismo espíritu trasvasado a otra actividad. Pero los argentinos, en realidad, no tienen un espíritu emprendedor. Los argentinos están acostumbrados a vivir de la tierra, a vivir de que se produce una guerra mundial en Europa y podemos venderle a cualquier precio nuestros productos, a que nos aparece la soja con 6 veces más de valor, y así podemos seguir, casi diríamos, hasta fundirnos, hasta que un día la Argentina no exista más, y bueno, habremos sido un país que durante 100 o 200 años tuvo suerte. Claro. No hay que olvidar que la Argentina en el año 1910 llegó a ser la 7ª potencia del mundo y hoy es la 77. Es decir, no hay comparaciones en el mundo para mostrar la forma abrupta en que cayó la Argentina en un periodo tan corto. Eso que le llama tanto la atención a Vargas Llosa. Claro. Bueno, este diálogo puede parecer un diálogo entre un escéptico y un súper escéptico, sí. Pero en todo caso es un diálogo entre dos realistas. Sí, eso seguro. Hasta el próximo domingo. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.